Los alimentos que se reciben para su manipulación pueden estar contaminados por microorganismos, procedentes de su origen o de los procesos a los que se ha sometido. Estos microorganismos pueden sobrevivir en los alimentos si no están bien cocinados o se consumen en crudo. Por eso, los alimentos deben mantenerse correctamente. Contaminación cruzada. Principio de marcha adelante. ¿Qué es? Es la producida desde un alimento crudo, portador de gérmenes patógenos, a otro elaborado y listo para el consumo. ¿Cómo se produce? El alimento elaborado se contamina a través de utensilios, maquinaria, planos de trabajo, ropa o manos del manipulador. ¿Cómo se previene? Para evitar una contaminación cruzada, hay que seguir el principio de marcha adelante, que consiste en hacer una estricta separación entre las operaciones iniciales de almacenamiento y preparación de las materias primas y la fase final de manipulación y conservación de los alimentos ya elaborados. Para ello se necesita disponer de áreas separadas y emplear equipos y utensilios diferentes para el manejo de alimentos crudos y elaborados. Un alimento limpio debe ir siempre a zonas limpias y nunca retroceder hacia las zonas de desbrozado y desescamado, zonas sucias. Esta técnica de marcha adelante es un principio básico para obtener alimentos salubres. Cuando la disposición de los locales no permita una diferenciación de zonas, debe haber una separación en el tiempo de manipulación de alimentos crudos y elaborados, después de una limpieza y desinfección de las manos, de los operarios, de los equipos y utensilios. De modo especial, se puede adoptar medidas preventivas en algunos productos. Alimentos crudos. Mantenimiento de huevos y derivados. Se rechazarán para el consumo los huevos que tengan la cáscara rota o sucia, que no lleven fecha de caducidad y envasado. Deben lavarse justo antes de su uso bajo el grifo de agua corriente y luego secarlos con papel. Los huevos frescos se conservan de 0 a 2 grados centígrados por un periodo máximo de 3 semanas. Las mayonesas son alimentos muy nutritivos elaborados con huevos crudos, donde la salmonela y otros gérmenes se multiplican con gran facilidad. Como medida preventiva para evitar toxinfecciones alimentarias causadas por la salmonela, la Consejería de Sanidad y Fosum publicaron la orden de 18 de enero de 1990 que obliga a los establecimientos de restauración a sustituir el huevo por ovoproductos pasteurizados en la preparación de mayonesas, salsas y cremas de elaboración propia, excepto cuando estos alimentos se cocinan a más de 75 grados centígrados. El uso de ovoproductos no garantiza que el alimento se vuelva a contaminar en el transcurso de su manipulación, por lo que se tratarán con las mismas medidas higiénicas que las mayonesas y salsas elaboradas con huevos frescos. Se recomienda siempre el uso de mayonesas industrializadas que llevan conservantes, aunque una vez abiertas se deberán mantener tapadas y en refrigeración. Las cremas y natillas deben conservarse con especial atención, pues constituyen una de las vías más frecuentes de toxinfección alimentaria. Para evitarlo se debe extremar la higiene en la manipulación y conservarlas en frigorífico hasta el momento de su consumo por un periodo máximo de 24 horas. Mantenimiento de pescados y mariscos. Los pescados deben conservarse en frío, perfectamente limpios de escamas y vísceras, y tapados para evitar que contaminen o transmitan olores al resto de alimentos. Los mariscos se deterioran tan pronto o más que el pescado, porque suelen vivir en aguas poco profundas, cerca de las costas, donde se contaminan por aguas residuales. Por eso nunca se dejarán a temperatura ambiente, más que el tiempo estrictamente necesario. Los pescados y mariscos se contaminan con mucha facilidad por las manos del manipulador y por los utensilios. Mantenimiento de carnes. Las carnes deben conservarse en el frigorífico, en recipientes provistos de una rejilla para que estén aisladas del jugo que desprenden, pues en contacto con él se deterioran con mayor facilidad. La carne cruda y las carnes de ave se almacenarán a temperaturas bajas, alrededor de 2 grados centígrados, y siempre separadas de otros alimentos. La trituración de la carne favorece la contaminación y el peligro de toxinfección, ya que aumenta la superficie de contacto con el aire. Por eso, cuando se manipulan carnes picadas, hay que extremar la higiene. Se picará en máquinas perfectamente limpias. Se consumirá inmediatamente. Mantenimiento de verduras y hortalizas.
En el momento de la recepción, hay que retirar las partes más superficiales de las verduras de hoja y hortalizas para evitar contaminaciones cruzadas, y deben desecharse los productos que estén dañados, golpeados o deteriorados. Las verduras y hortalizas destinadas al consumo en crudo para ensaladas, gazpacho, etc., deben lavarse inmediatamente antes de su preparación. Hay que evitar mantenerlas en remojo, pues pierden parte de las vitaminas y sales. Es conveniente desinfectarlas sumergiéndolas en una solución de agua potable con un desinfectante de uso alimentario, siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. Después se lavarán con abundante agua potable. Esta desinfección es especialmente importante cuando las verduras vayan acompañadas de otros alimentos de origen animal, huevos, carnes, pescado, etc., ya que son un soporte nutritivo muy favorable a la multiplicación bacteriana. Algunas verduras, como las patatas, alcachofas, etc., se deterioran en contacto con el aire. El procedimiento correcto de manipulación es pelarlas en el momento del consumo, lavarlas al chorro de agua y cocinarlas. Mantenimiento de frutas. Para conservarlas en el frigorífico se pueden lavar, pero hay que secarlas cuidadosamente porque la humedad acorta el tiempo de conservación, aunque si el tipo de fruta no permite el secado, es mejor no lavarlas hasta el momento del consumo. Las frutas deben pelarse o lavarse muy bien, pues los plaguicidas quedan adheridos a la piel y constituyen un riesgo para la salud del comensal. Mantenimiento de congelados. Cuando recibimos los productos congelados, debemos comprobar la temperatura del producto y si es mayor de menos 18 grados centígrados, deberán ser devueltos al proveedor. Importante: cuando dispongamos de un solo refrigerador para todo tipo de alimentos, los conservaremos entre 0 y 4 grados centígrados. Alimentos cocinados. Comidas preparadas. Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible al tiempo de su consumo, salvo que se vayan a congelar o refrigerar. La conservación, almacenamiento y transporte de comidas preparadas se hará a unas temperaturas concretas. Comidas congeladas a menos 18 grados centígrados. Comidas refrigeradas durante menos de 24 horas se conservarán a una temperatura menor de 8 grados centígrados. Comidas refrigeradas durante más de 24 horas se conservarán a una temperatura menor de 4 grados centígrados. Comidas calientes a más de 65 grados centígrados. Todas estas temperaturas hacen siempre referencia a la temperatura en el centro del producto. La descongelación de comidas preparadas se realizará en refrigeración, ya que descongelar a temperatura ambiente favorece más el crecimiento bacteriano. Las comidas preparadas descongeladas no se podrán volver a congelar. Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las descongeladas, se dejarán en las cámaras frigoríficas hasta su uso y se recalentarán en el menor tiempo posible, de manera que el centro del alimento alcance una temperatura de 65 grados centígrados. Solo podrán recalentarse una vez tras la cocción. Los envases y recipientes utilizados para comidas preparadas se almacenarán protegidos de la contaminación. Las comidas preparadas que no se consuman en el mismo establecimiento donde se elaboran se envasarán adecuadamente, dependiendo del procedimiento de conservación y del proceso de distribución. Cocinado. El tiempo y temperatura de cocción tienen que ser suficientes para asegurar la salubridad de los productos y preservar al máximo su valor nutritivo. La mayoría de los alimentos deben cocinarse a 80 grados centígrados como mínimo, para que estén perfectamente cocidos en su interior. Estas temperaturas destruyen la mayoría de los gérmenes presentes en los alimentos. Por eso es difícil que los alimentos recién cocinados provoquen una toxinfección alimentaria, pero si no se consumen el día en que se cocinan, han de enfriarse rápidamente y conservarlos en refrigeración a 3 grados centígrados durante un tiempo prudencial, siempre protegidos por tapaderas o papel de film. Las ollas de vapor a presión permiten la destrucción de bacterias, pero no garantizan la destrucción de las formas esporuladas, por lo que no proporcionan alimentos esterilizados.
La fritura consiste en introducir un alimento en aceite caliente. Las grasas son importantes en la preparación culinaria. Al calentarlas se modifican sus estructuras y pueden ser peligrosas para la salud si no se siguen los procedimientos correctos. Los aceites poliinsaturados de origen vegetal son los más adecuados para el cocinado porque soportan mejor las temperaturas de 180 grados centígrados utilizados para los fritos. La mantequilla, el aceite de coco y palma son menos saludables pues no reúnen estas características. Los aceites no deben mezclarse ni reciclarse. El cocinado a fuego lento proporciona generalmente una buena transferencia de calor, ya que persiste una ebullición vigorosa a unos 100 grados centígrados. La convección es buena en estas condiciones y se mantiene una temperatura constante. Son destruidos los microorganismos, algunas esporas y la mayoría de las toxinas. Se recomienda consumir el alimento así cocinado en caliente. Los hornos de convección mejorarán la transferencia del calor gracias a un ventilador que hace circular aire caliente. De esta manera el cocinado es rápido, uniforme y eficaz. Se acaba con las bacterias, pero no con las esporas. Los microondas calientan los alimentos al hacer girar las moléculas de agua que se encuentran en su interior. Suelen presentar problemas derivados de una distribución poco uniforme del calor, ya que las zonas frías permiten la supervivencia de gérmenes patógenos. Se suele utilizar más como método de recalentamiento y para descongelar. Regeneración. Es el proceso de aumento de la temperatura de un producto refrigerado o recién descongelado hasta temperaturas de servicio de al menos 65 grados centígrados. En la regeneración, es muy importante conseguir ese aumento de temperatura en el menor tiempo posible, para evitar la proliferación de microorganismos. Es muy conveniente servir las comidas regeneradas el mismo día de su preparación y desechar los restos de comida al terminar la jornada. Los alimentos regenerados deben mantenerse hasta su consumo a una temperatura de al menos 65 grados centígrados en el interior del producto. Existen varias técnicas para mantener calientes los distintos tipos de alimentos. Baño María. El alimento se mantiene en un recipiente introducido en agua hirviendo o vapor. Este método es adecuado para sopas y caldos, en los que el líquido se mantiene a temperatura uniforme. Los baños deben rellenarse frecuentemente y comprobar su temperatura con regularidad. Mesas calientes. En las mesas, las bandejas se calientan desde la parte inferior. Se utilizan para bufés, comedores escolares, etc. Como la presentación es importante, suelen estar destapadas. Esto tiene el inconveniente de que las porciones grandes pueden perder calor con facilidad en la parte superior, y allí se pueden desarrollar los microorganismos. Por eso hay que colocar pequeñas cantidades y reponer con frecuencia. Lámparas de infrarrojos. Los alimentos de poco espesor, como el bacon, suelen mantenerse calientes con una batería de lámparas ordinarias. Esta técnica requiere que los alimentos se repongan con frecuencia, ya que tienden a secarse y encogerse. Si los artículos son de mayor grosor, pueden usarse lámparas de infrarrojos, junto con una mesa caliente, de manera que se calientan por encima y por debajo. Vitrinas calientes. Se utilizan para pasteles, pescados y patatas fritas, a veces para carnes emplatadas. La temperatura de los alimentos debe comprobarse con regularidad, porque las corrientes de aire los enfrían. Para mantener los alimentos calientes en buenas condiciones, se debe seleccionar la técnica más adecuada para cada alimento. Comprobar las temperaturas con regularidad para asegurar que los alimentos se mantienen de manera uniforme a 65 grados centígrados. Eliminar los alimentos que han permanecido poco calientes. Desechar los productos calentados durante largos periodos de tiempo. APPCC en el sector comidas preparadas. En el proceso de elaboración de comidas preparadas, deberemos tener en cuenta los lugares donde los alimentos pueden estar expuestos a contaminaciones, tanto de tipo físico como químico y o biológico. Para ello,
Realizaremos el diagrama de flujo de nuestro producto, desde que recibimos la mercancía hasta que la expedimos, y valoraremos los riesgos, estableciendo así las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos y estableciendo medidas para corregir las deficiencias que puedan aparecer en cada uno de los pasos que demos. Legislación. Para conocer la extensa legislación en materia de seguridad alimentaria, se recomienda consultar el Manual de Formación en Higiene Alimentaria para manipuladores de productos alimenticios que Asonaman pone a vuestra disposición en su web www.asonaman.es.